Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba. Se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a ponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos hoy escuchando pues este Evangelio. Nada más permítanme. Y esta parte del Evangelio es muy interesante debido a que nos recuerda el poder del Señor. Podemos ver dos actitudes. Primeramente, o más bien, sí, dos actitudes en tres momentos distintos. Primera actitud: Jairo, o el jefe de la sinagoga, pues sabe que ha muerto su hija. En otros pasajes o en los sinópticos, cuando va con Jesús todavía no muere su hija, y cuando está intentando decirle al Señor, pues llegan los criados y dicen: no, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo: no te apures, que no he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. Eso nos recuerda también un poquito al pasaje de Marta. Y es ahí donde ahora, en este pasaje concreto, pues vemos la fe de Jairo. Señor, mi hija ha muerto, pero sé que si tú impones las manos, volverá a vivir. Pero para volver a vivir, pues necesitaba de la gracia. Y así podríamos preguntarnos ahora también nosotros: ¿cuántos estamos espiritualmente muertos por el pecado? ¿Cuántos estamos espiritualmente perdidos? ¿Por qué? Porque no hacemos la divina voluntad. Y es por eso que estoy buscando con este aparatito, pues este canto que es muy interesante. Nada más déjenme encuentro bien la letra, que dice que no, aquí está. Y dice, es precisamente la primera lectura, pero pues está un poquito adaptada. Y dice: conozco tu conducta y tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos de esa forma? ¿Cuántas veces, sobre todo cuando somos niños, que vamos a hacer nuestra primera comunión? O por lo menos yo me acuerdo que así fue, de que, pues esa expectativa, y qué va a ser, y no sé. Y bueno, pues yo me preparé para la primera comunión en la parroquia en donde pertenecía, ahí en la Casa Salemán, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pero pues mi mamá también preparaba a algunos niños para el catecismo, como antes se permitía. Y bueno, pues preparó a mis primas y ya pues todos los primos hicimos la primera comunión
pues con mi tío sacerdote, y pues fuimos a la parroquia donde estaba mi tío en ese momento como vicario, y pues bueno, ya nos dio la primera comunión, pero era esa ilusión de la primera comunión, y todavía recuerdo que llevaba mi listita, primera comunión, y si mal no recuerdo fue sábado 7 de diciembre, nada más que ahí les fallo si fue del 92 o del 91, no recuerdo ahorita bien el año, pero 7 de diciembre. Y el 8 de diciembre, domingo, segunda comunión. Y luego de ahí fue hasta el siguiente domingo, que fue fue el domingo, el sábado siguiente, que entonces sería 7, sería el 14, sábado 14 de diciembre, cuando hice mi tercera comunión. ¿Por qué? Pues porque también era pues parte de los niños del coro, y pues después de la misa pues bajábamos a comulgar. Entonces llevaba mi lista, quién sabe en dónde se quedó, porque ya no recuerdo en qué comunión se quedó. Pero cuántas veces con esa ilusión que iniciamos nuestra vida sacramental, recibiendo a Jesús, pues se ha quedado atrás, ya no la recibimos con ese ánimo, ya lo hacemos más mecánicamente. Pues sí, voy, participo en misa, me hinco, me levanto, pero ya no hay esa emoción. Es ahí donde hemos perdido, y es ese canto que dice precisamente, o sea, hacemos las cosas, tratamos de vivir el bien, pero ya no tenemos el mismo amor, ya no tenemos la misma pasión por el Señor. Es lo que nos falta. ¿Cómo queremos ver las obras de Dios, o más bien las acciones de Dios en el mundo, cuando ya no tenemos la misma confianza? Porque ya lo hacemos más mecánicamente. Y podríamos descubrir que hay personas que llegan bien mecánicamente, llegan a la misa, se paran, se sientan, se hincan, se paran, se sientan, y ya así como que salen. ¿Y de qué trató la misa? Pues quién sabe, pero estuvo bonita. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué nos llenamos si no es de Dios? Y es por eso que este canto, yo lo conocí gracias a mi hermano, que pues estudió en México con los padres misioneros de Guadalupe, ahí en la Universidad Continental, en el llamado Seminario Misiones. Y pues bueno, dice que él, este canto pues lo hacían en misa, y empieza: conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo te voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Perdón, no canto muy bien, pero es precisamente cuando hemos dejado al Señor que entre para que nuevamente llene nuestro corazón. Ahora podríamos ver, y es algo que estamos descubriendo, cuántas veces estamos pues más bien pues llevándola, y cuántas personas: ay, ¿por qué cierran los templos? Ay, ¿por qué no podemos ir a misa? Ay, ¿por qué esto? Y podríamos decir: ¿y cuántos de estos que se están quejando ahora realmente iban a misa antes de que se cerraran los templos? ¿O cuántos: ay, pero es que ¿por qué nada más la transmisión? Es que queremos que abran. Y así como que hasta está un meme muy bonito que dice: para aquellos que se están quejando de que ¿por qué no abren los templos? ¿Por qué no los he visto conectados en las transmisiones? Ciertamente. Y podríamos decir: ay, padre, pero es que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero es como ese ejemplo que ya he dado anteriormente. En Japón, terminando la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que por cierto, principales ciudades católicas, y fueron ahí donde detonaron las bombas, pero en otras regiones donde pues no había tantos católicos, pues no sé por qué, pero y bueno, pues a pesar de todo, el milagro en Hiroshima y Nagasaki, con los padres jesuitas y con los padres franciscanos. Con los padres jesuitas estaban rezando el rosario cuando les cae la bomba. ¿Y qué pasó con el convento de los padres jesuitas? Nada, todo se destruyó, menos el convento de los padres jesuitas, que cuando detonó la bomba, pues estaban rezando el rosario.
y si mal no recuerdo, los padres franciscanos estaban celebrando la misa y les tronó la bomba. ¿Y qué pasó en el convento de los padres franciscanos? Nada. Y ahora nos aterramos nosotros, ¡ay, es que el coronavirus! Reza. Y no te estoy diciendo, si rezas no te va a dar. Claro que te puede dar. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. ¡Ay, pero por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios nos trata mal? ¿Por qué Dios esto? Para que descubras que muchas veces no hemos estado realmente cerca del Señor. Es lo que le pasa al pueblo. Este cántico de Oseas, que así se le llama al pasaje de hoy, pues les está diciendo, ¿por qué? Porque aunque sirven a Dios, no lo sirven realmente de corazón. ¿Cuántas veces hemos caído en el fariseísmo? Voy a misa, rezo el rosario, pues leo la Biblia, pero nada más para que me vean que soy bueno, para que vean que sí voy a misa, para que vean que yo sí rezo el rosario, pero sin esa motivación. Y es ahí donde nos convertimos en fariseos. ¿Por qué? Porque lo hago para que vean que yo sí hago las cosas, no como ellos que son pecadores. ¿De qué sirve? De nada. Cosa contraria, por ejemplo, cuando dice San Juan de la Cruz de la noche oscura, que a veces pues es obligarte a rezar porque no tienes ganas. Bueno, ahí tienes su esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es para que te vean, sino es porque tú estás queriendo ser bueno y hacer las cosas, no para que te vean los hombres, sino para que realmente Dios te vea y te premie. Por eso ese capítulo 6 de San Mateo que escuchábamos, si mal no recuerdo, hace 15 días, precisamente en este día lunes, que dice: cuando hagas oración, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te responderá. Cuando quieras hacer algo por los demás o vayas a dar una limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y es precisamente, ¿por qué? Porque ahora hacemos muchas obras buenas, pero para salir en la foto, y ahora con el Facebook, con el Twitter, con tantas cosas, ay sí, vamos a tomarnos foto porque le estoy dando la despensa a esta familia pobre. ¿De qué sirve? De que ya te aplaudieron, te dieron tus likes, te dieron tu me encanta, pero para Dios, ¿qué hiciste? Lo hiciste para sentirte bien tú, lo hiciste para que descubran que eres una persona bondadosa, pero no lo haces por Dios. Cuando se hacen las cosas por Dios, se tienen que hacer en el silencio. Por eso el Señor va y cuando encuentra a esta mujer hemorroísa, segundo personaje del Evangelio, que está ahí y dice, bueno, pues si tengo enfermo, ya perdí todos mis bienes, porque pues 18 años con un flujo de sangre. Entonces pues ella dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, pues yo creo que Jesús, pero ay, no voy a molestarlo. Ah, con que toque su manto, con eso me voy a sanar. Toca el manto y se sana la mujer. Y en el pasaje, creo que es el de Lucas o el de Marcos, es muy interesante porque Jesús se voltea así como que, a ver, ¿quién me tocó? Y así como que los apóstoles, Señor, que no es que estamos rodeados de gente, ¿cómo te pones a preguntar que quién te tocó? Pero Jesús, porque sabía que había salido una fuerza sanadora de él. Y podríamos decir, ay, pero como Dios sabía que había sido la mujer, sí, pero recordemos que Jesús también era hombre y la parte divina le ayudaba a la parte humana, pero no creamos que Jesús conocía todo, no creamos que Jesús ya sabía que iba a morir, que iba a resucitar. No, eso lo tuvo que ir encontrando en el camino, en el hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando siente, pues ya así como que la mujer toda asustada, fui yo. No te apures, mujer, tu fe te ha salvado. Y ahora preguntamos por qué el mundo está sufriendo por el coronavirus. Podríamos preguntarnos, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe rendimos al Señor? Porque podríamos decir, ay, Señor, sí, yo creo. Pues sí, pero hasta el demonio cree. Y si no, pues tenemos que ver los pasajes en donde Jesús se encuentra con el demonio. ¿Qué quieres de nosotros tú, Jesús?
Hijo de David, Hijo de Dios. El demonio cree. ¿Quién? En Jesús, claro. El demonio cree en Dios, claro. El demonio cree en la gracia del Espíritu Santo, claro. Pero ¿cuál es la diferencia? No confían en Dios, por eso no lo siguen. Por eso, cuando dice San Agustín que viene ese momento de la definición de los ángeles y les pone la prueba y decirles: pues miren, adórenme en mi segunda persona, y les presenta a Jesús hecho hombre o el verbo en... Y pues así como que Luzbel, el ángel más perfecto y el primero entre todos los ángeles, agarra y se levanta y dice: no voy a servirte. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo me voy a rebajar a servirte en una persona o en un ser que es más inferior a mí? Entonces viene el cisma de los ángeles, y es ahí donde Satanás y sus ángeles dejan de confiar en Dios. No van a dejar de creer en Él. Es como, por ejemplo, si dijéramos, yo sigo creyendo que en el 2000, cuando Vicente Fox entró a la presidencia, fue un gran cambio para México. Y podrán decir: uy, pero si fue re mal en ese sexenio. Sí, pero fue un gran cambio para México. ¿Por qué? Pues porque dejó al PRI de un lado, y pues fue la primera vez que en todos los años de el México, ¿cómo se llama?, democrático, pues cayó otro partido. Entonces sí, fue un gran cambio. Que haya sido bueno o malo, pues ya es otra cosa, pero fue un cambio, sí. Entonces igual, yo puedo creer que fue un cambio, pero yo no puedo decir: ay, fue el mejor cambio que tuvo el país. Así como ahora también con otro cambio, con este gobierno de Morena y su cuarta transformación, o como algunos dicen, la transformación de cuarta, pues yo puedo decir: sí, hubo un cambio, sí, después de 18 años de campaña de este hombre quedó en el poder, sí. Que sea un buen cambio, otro buen cambio, eso ya es la confianza. Yo puedo creer, pero no confiar. Y es precisamente cuántas veces nosotros creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. Y al no confiar en Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace el bien y hace la voluntad de mi Padre. Entonces, es lo que nos falta, confiar como esta mujer. Solamente si toco el manto del Señor, me salvaré. Pero hoy somos un pueblo desconfiado. Por ahí, desde que empieza la filosofía racional o racionalista, pues se dice: no, pues es que debemos de quitar a Dios de en medio. ¿Por qué? Porque Dios es un estorbo. Y entonces, como ahora necesitamos una trascendencia, pues ponemos la figura de la diosa razón. Y no, es que la diosa razón, Pero ¿a dónde nos llevó la diosa razón? Si lo vemos desde que se quita a Dios de en medio del estudio, de la creencia, pues ¿a dónde termina? En Auschwitz, en este terror del Holocausto, que pues muchas veces dicen: ay, los judíos. No, pero también muchos católicos. Tenemos santos que han surgido del nazismo. ¿Como cuáles? Pues una Santa Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz, un San Maximiliano María Kolbe y otros santos que algunos pues sin saberlo. ¿Por qué? Pues los que no se alineaban con el gobierno, pues iban por ellos y a la cámara de gas y luego ni siquiera registro. Así que ¿cuántos mártires por la fe hubo ahí? Y no reconocidos. Es ahí donde esa confianza tiene que ser suprema. Esa confianza tiene que ser verdaderamente darnos a Dios. Y por último, los que no creen en el Señor. ¿Para qué tanto alboroto? La niña no está muerta sino duerme. Y yo creo que más de uno le debe haber dicho: ay, escucharon a este loco, que ¿cómo van a decir que está dormida si ya hasta el médico dijo que está muerta? Y el Señor, que es el Dios de la vida,
puede devolver la vida, sí. Pero esa falta de fe es algo que pues podemos descubrir, y yo podría ahí, no estoy seguro, no crean que es la verdad, simplemente por ahí una suspicacia que me surgió ayer en el periódico. Denuncian iglesia porque sigue haciendo celebraciones de misa todos los días y en domingo. Y pues una parroquia pues no está tan cerca de Montemaría, que es Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México. Porque pues la gente va, el padre dijo, pues si vienen, yo no voy a impedir que participen en misa, yo no los llamo, ellos llegan. Ahora sí que cada uno es responsable de su propia salud. Si yo los convocara, entonces sí, es mi responsabilidad, pero como yo no les llamo, cada quien, ahora sí que cada quien es mayorcito y responde por sí mismo. Pero denuncia en el periódico el día de ayer que salió la nota. Y digo, alguna suspicacia, pues apenas nuestros hermanos cristianos no católicos, evangélicos, habían dicho, el 12 regresamos a nuestras asambleas. Y pues que salió el gobierno, pues el 12 salían, porque no se puede. Entonces pues yo, una suspicacia muy humana, y les vuelvo a decir, no sé si sea cierto, simplemente una suspicacia. Entonces ahora sí el de, ¿por qué me prohíbe si él lo está haciendo? Entonces lo denuncio para que salgan, y si me dijeron que a mí no, pues a él tampoco. Y es precisamente, en lugar de buscar ese punto de fe, ese punto de esperanza, no, pues vamos a tirarnos unos a otros. Es lo que le pasa a Jesús. El Señor va a hacer algo bueno por esa niña, va a hacer algo bueno por ese jefe de la sinagoga, pero no faltan los detractores que siempre van a estar ahí. Y como le decía a una joven que hablaba de que no, pues es que siempre me han dicho mentiras de mí, siempre me han atacado por esto, por lo otro, me inventan chismes. Y pues le dije, mire, no se apure. Usted solamente tiene que recordar algo, que es lo que le dice el Quijote de la Mancha a Sancho Panza, cuando van de camino y dice, Don Quijote, ¿qué no escucha ladrar los perros? Y Don Quijote dice, sí. Y otra vez, Don Quijote, ¿qué no escucha ladrar los perros? Y le dice, sí, Sancho. Y nuevamente Don Quijote, hasta que le dice, Sancho, si los perros ladran, es señal de que vamos avanzando. ¿Y cuántas veces nos puede pasar así? Que van a estar hablando de nosotros, van a estar diciéndonos, ¿por qué? Por envidia. ¿Por qué? Porque me siento frustrado. ¿Por qué? Porque veo algo en ti que yo quiero hacer, pero yo no lo puedo, o yo no lo quiero hacer. Entonces, pues ahora sí, en lugar de ayudar y apoyar, entonces nos empezamos a tirar unos a otros. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos puede suceder? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Pues no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ese encuentro con el Señor, que quiere que todo el mundo se salve y que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad, pero también quiere que todos nos apoyemos. Por eso en ese pasaje evangélico que es muy fuerte, y dice, yo les aseguro que llevarán a la cárcel a aquel que insulte a su hermano. ¿Y cuántos de nosotros a veces insultamos a nuestro prójimo? Y nótese, me estoy contando. ¿Por qué? Porque, ya viste tarolas, o ya viste y pueden ponerle ahí los adjetivos que quieran. Simplemente a veces me pasa cuando voy manejando, y a veces cuando uno lleva más prisa, yo no sé por qué es cuando más te ponen trabas. Y pues la otra vez no llevaba prisa, pero sí me llegó a desesperar. Por un lado, un tráiler iba en la carretera, y por el otro, una camionetita que iba
casi a la misma velocidad del tráiler, pero lo estaba rebasando y pues ya llevamos como 4 kilómetros y lo seguía rebasando. Y en la primera que se frenó poquito el tráiler, ahora sí que me le metí a la camioneta. Y así como que diciendo, ay, como decía mi mamá, ay, este parece que va en Babilonia. Entonces, desde ahí, ¿cuántas veces nosotros nos alteramos y ofendemos al otro? ¿Por qué? Porque no somos caritativos, porque no somos misericordiosos, porque no hacemos el plan de Dios. Por eso, este pasaje nos recuerda, la fe es la que mueve. La fe de Jairo hace que su hija se reanime. La fe de la hemorroísa hace que su flujo de sangre de 18 años termine. Pero tenemos que hacer el cambio, como en la primera lectura. Hemos hecho el bien, sí, pero no lo hemos hecho completamente. Por eso el Señor a veces nos pone esas pruebas. Y más bien, el Señor no nos pone las pruebas, el Señor permite que seamos probados para ver qué tanto realmente confiamos en el Señor, qué tanto vivimos en ese amor, qué tanto estamos siguiendo en fidelidad el plan de Dios. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos dé siempre sus dones y carismas para cumplir con la divina voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.